Hola amigos, nuevamente reunidos en el nombre del Señor Jesús para investigar un poco más su palabra, y esta vez nos centraremos en el campo de la profecía y revisaremos una de las profecías más interesantes del profeta Daniel. Bueno, como todas sus profecías son altamente instructivas y naturalmente contienen una cantidad de información tan importante que nos ayudan a comprender no solamente el desarrollo histórico de la sociedad humana, sino que también fortalecen nuestra fe, porque Dios dijo antes, para que cuando suceda creáis que yo soy, dice el Señor. Y hoy nos vamos a referir a la visión del carnero y del macho cabrío y los 2300 días, que están en el capítulo 8 y parte en el capítulo 9 del libro de Daniel. Pero antes de entrar en esta hermosa y preciosa revelación que Dios le hizo a su siervo Daniel, acompáñame en una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tus hijos reunidos en esta ocasión, en tu nombre, deseamos allegarnos a tu dulce presencia para agradecerte por todas las bondades que hemos recibido de tu mano, de lo que vemos y de lo que no vemos. Gracias, Santo Padre, por las provisiones de la cruz que permiten que nuestra oración alcance a tu trono de gracia y llenas nuestro espíritu con la esperanza de que pronto estaremos junto a ti y para siempre. Suplicamos tu presencia en nuestro medio como en todo lugar donde tu nombre es invocado, para que tu palabra, Señor, impresione nuestros espíritus y forme nuestros caracteres con tu ayuda y tu bendición. Te lo rogamos y agradecemos con el perdón de nuestros pecados, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermano. Como dijimos, vamos a revisar esa profesión que tiene el título de la visión del carnero y del macho cabrío y los 2300 días. Es interesante que realicemos la lectura completa del capítulo 8 de Daniel y nos daremos cuenta que todo este bloque de la profecía puede dividirse en dos grandes secciones. La primera, que abarca del verso 1 al verso 14, que es una descripción del sueño que tuvo el profeta Daniel. Y del 15 al 27 es la exposición de la visión que nos está describiendo en detalle lo que vio el profeta y que se complementa con la explicación que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, los versos 24 hasta el 27. Bien, los capítulos precedentes 2 y 7 de Daniel nos ofrecen una información valiosísima y abundante sobre el comportamiento de los gobernantes del mundo, desde el año 600 a.C. prácticamente hasta el final. En esta nueva visión se incorporan tres temas nuevos y diferentes que aportan más información y que nos ayudarán a entender con mayor precisión el perfil de los acontecimientos futuros con la incorporación de elementos nuevos, como son, por ejemplo, la visión del cuerno pequeño, la determinación de un periodo profético de 2300 días y el inicio del tiempo del fin. Entonces, como podemos apreciar, hermanos, las profecías de Daniel, que son hermosísimas, ya en el capítulo 2 y el capítulo 7 nos muestra verdaderamente algo que es único en todo el mundo, Señor, que nos muestra un desarrollo de las sociedades desde el tiempo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora, de la lectura de los versos del 20 al 21 del capítulo 8 de Daniel, se desprende que aún los nombres de los imperios que habrían de
reinar ya estaban dichos. No olvidemos que el libro de Daniel fue escrito en el siglo VI antes de Cristo. De manera que nos dedicaremos a ordenar la visión y su interpretación de los imperios de una manera simultánea. Comencemos leyendo a Daniel capítulo 8 y los versos 3 y 4. ¿Qué dice? Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Interesante la manera como explica, hermanos, de una manera tan sencilla, hermanos. Qué interesante. Dice la Escritura, tal como hemos leído, era un carnero y tenía 2 cuernos, 2 grandes, pero uno era más grande que el otro, dice, ¿no? Y creció más. Iba al norte, al sur. Ninguna bestia podía pararse delante de él, ni nadie podía escapar de su poder. Podemos apreciar que esta es definitivamente una visión que nos otorga algunos detalles que no se encuentran en las otras 2 visiones, o sea, en Daniel 2, en Daniel 7, como es el caso del crecimiento de un cuerno, el hecho de que se encuentra en el este por cuanto iría al oeste, norte y sur. Interesantes detalles, hermanos. La explicación dice lo siguiente, y para eso trasladémonos al capítulo 8 y el verso 20 de Daniel, que dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. No necesitamos ningún esfuerzo, hermanos. Dice Media y Persia. La prueba más evidente de que un cuerno creció más que el otro está en que el imperio medo-persa se conoció luego y hasta nuestros días solamente con el nombre de imperio persa. Lo histórico se basa en el hecho siguiente. Aunque surgió más tarde que Media, Persia, llegó a ser el poder dominante gracias a que Ciro, que era persa, derrota a Astiages de Media en el año 553 al año 550. Sin embargo, debido a la generosidad del rey Ciro, los medos fueron tratados como confederados en vez de ser tratados como una nación subyugada. Veamos lo que dice Daniel capítulo 8, del verso 5 al 8. Mientras yo consideraba esto, he aquí que un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él y lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Eso nos dice Daniel, capítulo 8, los versos del 5 al 8. Qué interesante, ¿no? Podemos ver en el gráfico la presentación de las 2 bestias. La primera bestia, el carnero, vino del lado oeste, la segunda proviene del oeste. La pregunta obvia es, ¿respecto de qué punto geográfico?
La referencia está constituida por la ubicación de la tierra de Israel. Es así que podemos apreciar que el reino de Media y Persia se encuentra en la parte este de Israel, mientras que el otro imperio venía del poniente o del oeste, que es exactamente el lugar donde se encuentra Grecia respecto a la tierra de Israel. Ok, la profecía identifica claramente al macho cabrío de la siguiente manera. Para eso vayámonos al libro de Daniel, capítulo 8, versos 21 y 22. ¿Qué dice? El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Alejandro, hermanos, como sabemos, derrotó a los ejércitos de Darío III, que eran inmensamente superiores 3 veces en 3 grandes operaciones militares. La primera, junto al río Gránico en Frigia, que es una región del Asia Menor, compuesto por indoeuropeos, en el año 334 a.C. La segunda, en la costa cerca del Iso, que es Sicilia, en el año 333 a.C. Y tercera, en la llanura de Arbela o Gaugamela, en Siria, en el año 331. 4 años le tomó, hermanos. Los persas de Darío superaban de lejos a las tropas de Alejandro en número. Se comenta que en Arbela se reunieron más de 1 millón de soldados persas contra solamente 47.000 soldados griegos de Alejandro. Interesante, hermanos. Mucho más de 2,5 personas por cada uno. En la última batalla del rey Darío, este perdió totalmente su compostura y el valor, y de esa manera salió huyendo por su vida. Ello definitivamente marcó el fin de su reinado. Como es sabido, el gran imperio formado por Alejandro el Grande, denominado en la escritura como el Cuerno Grande, luego de su muerte se dividió en 4 reinos. 4 reinos que eran menores que él, que fueron formados por 4 generales de Alejandro y que se distribuyeron el imperio de acuerdo al siguiente detalle. El primer general, Ptolomeo, se quedó con la parte de Egipto, Palestina y parte de Siria. Casandro se quedó con Macedonia y con Grecia. Seleuco, el tercer general, que se quedó con parte de Asia Menor, norte de Siria, Mesopotamia y el Oriente. Y finalmente Lisímaco se quedó con Tracia y Asia Menor. La historia nos dice que este rey, Lisímaco, 20 años después de la repartición del imperio de Alejandro, fue eliminado como reino. Hasta aquí no se añade básicamente cosas nuevas de las que ya conocíamos a través de las profecías anteriores de Daniel 2 y Daniel 7, salvo algunos pequeños detalles que nos ayudan a maravillarnos más aún de la exactitud de lo establecido por la profecía. Sin embargo, como indicamos líneas adelante, existen 3 añadiduras que pasaremos a considerarlas a continuación. Para ello leamos el capítulo 8 de Daniel y los versos del 9 al 12. ¿Qué dicen estos? Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa,
y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Estamos ante la presencia de un tremendo poder espiritual que tiene una influencia tan grande que no solamente crece en la tierra, sino que aún le ha puesto en dificultades al ejército del cielo. Este poder que sale de este cuerno pequeño logra mediante la prevaricación. Hay esta palabra, es complicada, prevaricación. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que es un delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta o contraria a la ley. Esto logra los siguientes acontecimientos. A ver, ¿cuáles son? Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. El lugar del santuario fue echado en tierra junto con la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Bueno, y el aspecto más relevante de este cuerno pequeño es que logra que el continuo sacrificio sea eliminado. Es decir, que el sacrificio que se efectuaba diariamente en la mañana y en la tarde habría de ser suprimido. ¿Cómo es posible que ello ocurra? Bueno, sabemos que los sacrificios que se efectuaban diariamente simbolizaban la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el Mesías. Por tanto, quitar ese sacrificio que era figura del que había de venir, significaba que este cuerno pequeño habría de ser el autor intelectual de ese acontecimiento. En otras palabras, autor intelectual de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Una acusación grave, ¿no? Pero, ¿quién o qué representa ese cuerno pequeño? Veamos cuáles son las interpretaciones que mayormente son citadas cuando se habla de este cuerno pequeño. Un grupo de estudiosos, agarrándose de no sé qué temas, afirman que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, un reyesuelo que realmente a veces no merece ni siquiera la mención, pero una revisión concienzuda de la profecía, como lo que haremos posteriormente, nos muestra que las características de este rey no se ajustan en lo más mínimo a los requerimientos de la profecía bíblica. Epífanes recibió el sarcástico nombre de Epímanes, que significa el loco. Popilius Laenías, un embajador romano, fue donde Epífanes, que estaba en ese momento viviendo en Egipto, Antíoco Epífanes, y le dijo que debería de retirarse del dominio de Egipto. Le demandó además una respuesta antes de que salga del círculo que trazó alrededor de él. Imagínense esa humillación, hermanos. Terrible humillación. Y Antíoco Epífanes, por más que quieran forzar su entrada en esta parte de la profecía, no hay manera como esto pueda ser posible. Murió en el oriente, en Mesopotamia, en circunstancias oscuras y penosas, en el año aproximadamente 164 a.C. Además, este hecho lo elimina de su probable relación con la profecía, pues aproximadamente recién 197 años después
se produciría la muerte de nuestro Señor Jesús, con cuya muerte el continuo sacrificio dejó de existir. Además, todos los esfuerzos realizados para que la profanación del templo de Jerusalén, que se produce a su retorno de Egipto, de donde fue echado, cuando invadió Tierra Santa, calce con la profecía, es vana, debido a que la profanación de la cual habla la profecía es causada por la prevaricación, que por supuesto fue cometida por el pueblo judío y no porque Antíoco celebró un sacrificio de un cerdo en el altar. El segundo tema dice, otro grupo asegura que el cuerno pequeño es la Roma papal y la Roma pagana. Esto es mantenido por muchas iglesias, hermanos, que siguen el camino dispensacionalista particularmente. Las siguientes consideraciones apoyan a esta conclusión. Vamos a revisarlas. 1. En Daniel 2 y 7, Roma sigue a Grecia, de modo que Roma debe seguir a Grecia en Daniel 3 también. Roma surgió de Occidente, de uno de los 4 vientos. Puesto que la Roma papal es la continuación de la Roma pagana, un solo cuerno bien representa a ambas Romas. El Imperio Romano logró dominar con éxito al Medio Oriente, a diferencia de Antíoco Epífanes. Roma conquistó los lugares que están al sur, que pertenece a Egipto, y al oriente y al occidente. Los soldados que crucificaron a nuestro Señor Jesús fueron romanos. Roma efectuó persecución y matanza de cristianos. Finalmente Roma destruye el templo en el año 70 y así eliminó el continuo sacrificio. Estas conclusiones, hermanos, son bastante forzadas del contenido de los textos, pues incluyen una serie de imprecisiones que deben ser aclaradas. En el primer caso, que Roma siga a Grecia, no tienen que hacer nada con la porción de la profecía que estamos analizando. ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver nada. En segundo lugar, el cuerno pequeño surge de uno de los 4 en que se divide Grecia. Por tanto, Roma, que no desciende de uno de ellos, queda descartada. Notar que la sola consideración de este punto elimina definitivamente esta interpretación. Roma no salió de ninguno de los cuernos de Grecia. El tercer punto dice, sale muy forzado decir que la Roma papal continúa a la Roma pagana. Si bien sabemos que la profecía de Daniel indica que la bestia indescriptible fue muerta. Ver Daniel 7:11. Entonces, ¿de qué continuación estamos hablando? Si la bestia fue muerta. Por otro lado, sabemos que la profecía claramente establece que a continuación del Imperio Romano se levantarán 10 reyes, sin dejar absolutamente ninguna ligazón con el cuerno pequeño. Cuarto, no dice que el dominio sería físico. Quinto, no solamente a estas regiones, sino que llegó hasta Gran Bretaña. ¿Acaso la profecía es imprecisa? Sexto, los que ordenaron a Jesús cuando Pilatos preguntó, son los judíos, hermanos, son los judíos. Séptimo, la profecía no establece que el cuerno pequeño efectuaría una persecución, sino que echaría por tierra la verdad. Y finalmente, la eliminación del continuo sacrificio se produce con la muerte de Jesús cuando dice consumado es. Lo que se consumió, o lo que se consumó mejor, es el plan de salvación. Por tanto, no fue el año 70, hermanos. Eso fue el año 34. Nos preguntamos, ¿cuál será la interpretación que cumpla con los requisitos de la profecía? Proponemos lo siguiente. La revisión detallada de la profecía nos permite poner a su amable consideración la siguiente opción. El cuerno pequeño es la filosofía griega que invadió todo el conocimiento humano que se extendió a partir de Alejandría. Sí,
Y debemos incorporar en esto, hermanos, que alcanzó aún a los niveles superiores del cielo, donde un querubín y la tercera parte de los ángeles también fueron engañados por este poder. Al considerar esta porción de la Escritura, no debemos olvidar que estamos lidiando con aspectos fundamentalmente espirituales. Vamos a ver qué dice la Biblia. Capítulo 8, versos 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. Y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar al engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. El cuerno no ejerció poder físico, ¿no?, sino más bien un poder espiritual, en el conocimiento, entendido en dudas, de rostro altivo, se creyó el centro de todo. La fuerza que ejerce no es propia, por tanto es un autor intelectual. Debemos quedar claros de que toda fuerza opositora a nuestro Dios proviene definitivamente de Azazel o Satanás. En el caso que nos ocupa, se engarza en la creación de una estructura mental que hace posible que los que creen en ella puedan ser manipulados, creando en sus mentes una forma de pensar y evaluar las cosas. De tal manera que con el sutil estilo de la duda plantean enigmas cuyo fin es la de producir engaño y extraviar a las mentes no avisadas. Es decir, les proporcionan unos lentes que ajustan la realidad a las dioptrías que tienen esos lentes. Actualmente no existe disciplina humana que no incorpore en su estructura aquellos pensamientos arrancados de la evolución que nos apartan de Dios, que nos alejan de sus maravillas, que nos alejan de su poderosa ley, dejándonos totalmente desamparados a merced de las fuerzas malignas. Pero gracias a Dios, al final será destruido, aunque no por mano humana, sino con el resplandor de la verdad en la venida de nuestro santo y venerable Señor Jesús. Sujetándonos a lo que dice la profecía, consultemos algunas de las cosas que están anotadas en el verso 9 del capítulo 8 de Daniel. La versión de la Vulgata dice: y de una de ellas salió una asta pequeña. La versión de los Testigos de Jehová dice: y de uno de ellos salió. Y la versión de Jerusalén dice: de uno de ellos. Bueno, establecemos que uno de los cuernos que formaron parte de la visión de lo que fue el imperio griego, habría de salir el cuerno pequeño. Dice además que el cuerno pequeño creció ¿hacia dónde? Creció hacia el sur. ¿Qué está al sur? Egipto. Al oriente, ¿qué está al oriente? Siria. ¿Y qué está en la tierra gloriosa? Israel. Entonces, un rápido vistazo a la historia nos ofrece la siguiente información. El territorio anotado, Egipto, Siria e Israel, pertenecieron a la dinastía de Ptolomeo, que fue uno de los generales de Alejandro. Entonces resulta que el cuerno pequeño habría de salir de alguna parte del territorio dominado por Ptolomeo o sus sucesores. Veamos qué encontramos en la historia al respecto. Y para ello vamos a tomar una cita un poquito larga
del tomo 6 de la Enciclopedia Británica. ¿Y qué es lo que dice la parte que estamos citando? Dice lo siguiente, y presten atención. La cultura griega floreció bajo el protectorado de la dinastía de los Ptolomeos. Muchos famosos vinieron a Alejandría, particularmente durante el reinado del primer Ptolomeo, y la ciudad llegó a ser el centro de la escritura y de la cultura. Poetas de gran envergadura como ser Teócritus, 310 a.C., poeta griego creador de la poesía pastoral. Sus poemas fueron nominados como Eidilía, que puede significar pequeños poemas. Como otros alejandrinos, no tuvo problemas de prestarse variaciones de escritos más antiguos de los griegos. Frases homéricas adaptadas a un nuevo estilo. Calimachus, investigador y poeta griego del año 305 a.C., el poeta más representativo de la escuela más erudita y sofisticada de Alejandría. Fue adoptado como modelo para muchos poetas, escritor prolífico que dejó a la humanidad gran cantidad de escritos. Y Apolonio, de Rodas, el año 295 a.C., poeta y erudito de gramática, autor de la Argonáutica, fue nombrado jefe de la biblioteca de Alejandría. Tomaron residencia bajo la protección de Ptolomeo II, formando una escuela literaria. La mayor parte de los escritos helenísticos fue desarrollado, ¿dónde? En Alejandría. Su biblioteca compiló la mayoría de los escritos de entonces. Alejandría fue también el centro de la investigación científica. Así se dice que fue Euclides el que fundó la escuela matemática. Si la religión antigua fue tolerante, las escuelas filosóficas también lo fueron. Los seguidores de Platón, de Aristóteles, de las escuelas estoicas, los epicúreos y los escépticos tendieron a criticarse mutuamente, como siempre. Por el primer siglo antes de Cristo, una escuela ecléctica emergió, y ya para el siglo I de nuestra era, ya habían desarrollado un stock muy conveniente de teorías que estaban compartidas por la mayoría de la gente educada, y una parte de los filósofos que derivó en la metafísica, que incluía teorías de la naturaleza del ser de Platón, ética de los estoicos y la lógica de Aristóteles. El platonismo ecléctico proveyó un apoyo importante para el apologismo naciente del cristianismo. Su principal lineamiento aparece en la filosofía de Alejandría, que influenció no solamente quizás al anónimo, según ellos, autor de las epístolas de Hebreo del Nuevo Testamento, sino también a grandes pensadores cristianos como ser Clemente de Alejandría, Orígenes y Ambrosio de Milán. Debido a la amplia cobertura de la tendencia filosófica, el cristianismo pudo generalmente asumir algunas creencias en la providencia y asumir grandes posiciones de alta moral. El pensamiento de Platón, en particular, proveyó la infraestructura metafísica, dentro de la cual los cristianos puedan interpretar el modelo total de la creación, la caída del hombre, la encarnación, la redención, la iglesia, los sacramentos y las últimas cosas. Alejandría llegó a ser el gran centro de la educación y cultura, rivalizando con Atenas, reteniendo su importancia bastante tiempo después del final de la dinastía ptolomeica. Esto está, como dijimos, en el tomo 6 de la Enciclopedia Británica. Pareciera que está interpretando la profecía, hermanos. Impresionante lo que dice, con detalles. Obra de las características de este cuaderno pequeño es que quitó el continuo sacrificio debido a la prevaricación. Prácticamente todos
sacerdotes, escribas, doctores de la ley, gente que componía el Sanedrín hebreo, ¿de dónde venían? ¿De dónde habían estudiado? No habían estudiado en las escuelas rabínicas, hermanos. Habían estudiado en Alejandría. Por eso es que encontramos, hermanos, a unos saduceos que no creían en los ángeles y tampoco creían en la resurrección. Y a los fariseos que se fijaban en las formas y no en el contenido de las cosas. Ahí está, resultado. Y el Señor que les dijo, en vano me honran enseñando mandamientos de hombres. Triste, pero así fue. Y hasta hoy en día, hermanos, National Geographic, History Channel, Discovery Channel, todos esos centros de información y comunicación internacionales están infectados por este virus de la filosofía griega. Y a nivel mundial, claro que sí. Todos los países están luchando por la democracia. ¿Y la democracia qué es? Pues es un invento griego, ¿o no? ¿Y la democracia es buena? ¿Tú puedes decirlo? ¿Que es buena? Bueno, si fuera cierto, el diputado o el senador que me representa debería conocerme, ¿no? Por lo menos. Pero ni siquiera me conoce. Y supuestamente yo he votado por él. ¿Qué democracia estamos hablando? Puras palabras, como es la filosofía griega. Otra de las características de este cuerno pequeño es que quitó el continuo sacrificio, decíamos, debido a la prevaricación. Es importante repasar lo que significa prevaricación. Por eso vamos al diccionario. ¿Y qué dice el diccionario? Prevaricar, faltar uno a la obligación de su oficio, quebrantando la fe, palabra, religión o juramento. Trastocar o invertir y confundir el orden o la disposición de alguna cosa, colocándola fuera del lugar que le corresponde. Por tanto, ¿quiénes debieran ser los prevaricadores? Cualquiera no puede ser prevaricador, sino, por supuesto, aquellos en cuyas manos se depositó la confianza de Dios para que administren su palabra, a saber, ¿quiénes? Los sacerdotes. ¿Y quiénes fueron los sacerdotes en cuyas manos se depositó semejante responsabilidad? Cuando estuvo Jesús en la tierra, ¿quiénes fueron? Anás y Caifás. Secundados por ¿quiénes? Por los saduceos y los fariseos, que fueron los que gobernaron el pueblo de Dios cuando Jesús vino. Estos gobernantes, lejos de nutrirse de la fuente verdadera de sabiduría, fueron en busca de otras aguas que ya estaban advertidas por el profeta Jeremías en el capítulo 2:13, que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y en Juan 4:14 dice: mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Triste, hermanos, la historia del pueblo hebreo, como es la nuestra, hermanos. Y fue a través de la historia. ¿Quiénes fueron los que perturbaron al pueblo de Dios en los tiempos de Jesús? Los sacerdotes, el sumo sacerdote, los escribas, los doctores de la ley, los miembros del Sanedrín, que se suponía que eran los que gobernaban el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que distorsionaron toda la palabra de Dios en la Iglesia Católica? Los teólogos, los estudiosos, los eruditos, esos son los que distorsionan la palabra de Dios, y lo propio en las iglesias protestantes. Los teólogos, los doctores que abundan, prefieren presentar sus títulos de doctores antes de mostrarse como verdaderos pastores.
Estos son los que perturban a los hijos de Dios. ¿Y qué decir de las otras organizaciones, hermano? Metafísicos, gnósticos, ateos, hablan de una ciencia que ni ellos mismos entienden ni comprenden. Entonces, hermanos, la infección intelectual, porque es eso, hermanos, infección, sufrida por aquellos que habían ido a beber a las universidades alejandrinas, hizo creer pues a los fariseos que en las formas de la religión estaba la salvación. Y los saduceos pues que negaban, como dijimos, la existencia de ángeles, ni tampoco creían en la resurrección, anulando los elementos básicos de la creencia de la doctrina de Dios. ¿Cuál es el elemento básico? La ley de los 10 mandamientos de Dios. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. 10 mandamientos, no son más. Los pensamientos griegos se habían incrustado profundamente en estos hombres que empezaron a tratar de adaptar las enseñanzas de Dios a la luz de los conceptos aprendidos en este centro cultural alejandrino. El mismo trabajo que hicieron los teólogos eruditos, doctores de la Iglesia Católica, cuando introdujeron elementos propios de la filosofía griega en el texto sagrado. ¿Qué es la apología? Hermanos, veamos pues qué es la apología. ¿De qué cosa hablaba pues el tan mencionado padres de la Iglesia, como Agustín, Tomás Moro, y todos ellos? ¿De qué cosa hablaban, hermano? Eran filósofos, ellos no eran religiosos. No existe mucha diferencia con muchas enseñanzas que hoy por hoy escuchamos en las denominadas agrupaciones religiosas cristianas, donde se trata de adaptar los pensamientos de Dios a las corrientes del pensamiento del hombre mundano. Cavaron cisternas rotas que no retienen el agua, pues son pensamientos que no llevan a ninguna parte, y parece que los únicos que no nos enteramos somos los hombres. Es más, en un afán figurativo tratamos de impresionar a nuestros semejantes con repeticiones de pensamientos de otros. ¿Acaso no dice eso? Doctus cum libro. Dícese de aquellos que, incapaces de pensar por sí mismos, buscan las ideas en las obras ajenas, con el agravante que no entienden nada de lo que afirman ni lo que dicen. Es triste, hermanos, pero todos a veces cometemos ese error. Para darle fuerza a las cosas que decimos, acudimos a rememorar una sentencia griega y decir: en griego esto significa tal cosa, en griego significa tal cosa, y el filósofo tal dijo esto y esto, aquello, y eso nos da un cierto nivel intelectual dentro de nuestras relaciones. Qué perdidos que estamos, hermanos, repitiendo como eco cosas que ni siquiera entendemos. La única cosa que deberíamos repetir y la única cosa que deberíamos decir, lo que el Señor Jesús nos enseñó. ¿Qué nos enseñó Él? Escrito está. Sí, así deberíamos hablar. Escrito está. En tal parte en la Escritura dice tal cosa, para hacer callar a estos ignorantes que no saben lo que hablan ni lo que dicen. ¿Acaso Primera de Timoteo capítulo 1 y verso 7 dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman? Clarísimo. Pablo es sumamente claro, hermanos. No tenemos por qué irnos por las ramas, las cosas como deben ser dichas, el punto en la I. Esto les pasa a todos aquellos hermanos que cavan cisternas rotas para sí. ¿Acaso no fueron esos pensamientos los que enceguecieron a los sacerdotes a tal punto que no solo llegaron a negar al Salvador, sino que por todos los medios buscaron el sacrificio de nuestro Salvador? Qué triste, hermanos. Por eso el Señor dijo en Mateo 23, 16:
¡ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor! Miren a dónde les llevó su filosofía barata, hermanos. Es fácil apreciar cómo las ideas extrañas ganaron los corazones de los guías del pueblo, llevándolos a interpretar en la forma del pensamiento aprendido en las escuelas alejandrinas el contenido de las Sagradas Escrituras. Se estaba en presencia de la prevaricación asoladora. Los prevaricadores llegaron al colmo. ¿Cuán exacta es la profecía? ¿Con qué claridad establece los hechos? Nos queda por establecer entonces ahora, hermanos, el otro asunto nuevo que presenta esta profecía. Y es lo que tenemos en Daniel 8, versos 13, 14 y 26. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuánto durará la visión de continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, enchagando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Este texto necesariamente debemos dividirlo en algunas pequeñas partes, hermanos. Primero, ¿qué duración habría de tener la visión del continuo sacrificio? Segundo, ¿en qué consiste la prevaricación asoladora? Tercero, 1 y 2 provocan la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados. Cuarto, se establece un periodo de 2300 días que tendrían un final al momento de que el santuario sea purificado, pero que no tiene en esto parte de la profecía ninguna pista que nos permita detectar cuándo comienza este periodo de los 2300 días. En todo este trozo de profecía se mencionan estos temas: continuo sacrificio, santuario sería pisoteado, ejército para ser pisoteado, visión del continuo sacrificio y purificación del santuario. Es necesario que tratemos de diferenciar los sacrificios diarios, 2 a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, del que se efectuaba en el gran día del Yom Kippur o el día del perdón. Los sacrificios y ofrendas diarias producían el perdón, como puede apreciarse en el libro de Levíticos 4:20, que dice: y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote, expiación por ellos, y obtendrán perdón. También se puede consultar Levítico 4, 26, 31 y 35, Levítico capítulo 5, versos 6, 10, 13, capítulo 16 y verso 18, y Levítico 6, 7. Por todas las figuras utilizadas en estos sacrificios, se comprende que el pecado era transferido simbólicamente al santuario. No se había logrado aún el perdón definitivo, solo eran perdonados en esperanza. La persona perdonada debería mantenerse sujeta a la obediencia a la ley, tal como ahora estamos todos nosotros. En el día de la expiación, la sangre derramada por el chivo denominado de la expiación, que representaba a nuestro Salvador, borraba los pecados del santuario, haciendo en consecuencia expiación por el recinto o purificándolo. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Dónde dice esto? Apocalipsis 22, 12. Luego que el Señor Jesús proceda a purificar el santuario, labor que ejecutó al final de los 2300 años, vendría el fin de los tiempos, que es el último periodo. En resumen, podemos observar que todos los ritos que se sucedieron en la tierra hasta que el Señor Jesús ofrendó su vida por nosotros
fueron figura de algo que habría de acontecer posteriormente en el cielo. Por eso en Daniel capítulo 8, verso 13 dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? La misma que terminará cuando el santuario sea purificado, es decir, al final de los 2300 días. ¿Cuándo sucede esto? En el año 1844. La señora Elena G. de White, en su libro, hermoso libro, dicho sea de paso, recomendable para que lo lean, Patriarcas y Profetas, en la página 369 dice lo siguiente: mediante este servicio anual le eran enseñadas al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se había aceptado un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no había hecho completa expiación por el pecado. Solo había provisto un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que había de quitar los pecados del mundo, pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. En el día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio encima de las tablas de la ley. En esta forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Entonces, en su carácter de mediador, el sumo sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y salía del santuario, llevando sobre sí la carga de las culpas de Israel. ¿Hacia dónde? A la puerta del tabernáculo, donde ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío que habría de llevar a Azazel, que es Satanás, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y cuando el macho cabrío, que llevaba sobre sí todos los pecados, era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo la maldición provocada por el pecado. Tal era el servicio verificado como bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como anota Hebreos capítulo 8 y el verso 5. Interesante explicación, muy ilustrativa y aclaratoria, hermanos. Así, en esta parte tenemos la información del significado y procedimiento del día de la expiación. Y también sabemos que el periodo de los 2300 días, vemos a Ezequiel 4:6, dice: día por año te he dado. Y Números 14:34 dice: un año por día. Es decir, que al cabo de los 2300 años se produciría la ofrenda de la sangre expiatoria en el lugar santísimo del templo celestial, para luego depositar los pecados en la cabeza del chivo emisario para transportar su fétida carga hacia el originador del pecado, cuyo nombre de pila es Azazel, y tiene muchos adjetivos o apelativos, como Satanás, diablo, el gran dragón, escarlata, la serpiente antigua, el engañador, y claramente no es ningún ángel caído. Antes de continuar con el tema de la profecía de los 2300 días, revisemos el tema que de manera clara e inequívoca dice en Daniel 8:10 y que los comentaristas prefieren no tocar el tema. Daniel 8:10, la versión Valera de 1960, dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó.
Terrible, hermanos, terrible. Las pisoteó, o sea, las mató, las destruyó. ¿Qué acontecimiento está describiendo esta parte de la profecía? Pues está en perfecta consonancia con aquello que dice en Apocalipsis 12, capítulo 7 al 9, que dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Interesante. Es la descripción de la profecía que marca las fatídicas 37 horas que duró el tiempo de la muerte de nuestro Salvador. Desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el día domingo a las 4 de la mañana. Tiempo en el cual el querubín cubridor, que es conocido con el nombre de Gabriel, junto a la tercera parte de los ángeles, deciden rebelarse contra Dios. Y al cabo de ese tiempo, cuando nuestro Salvador asciende a los cielos y retoma todo el poder, los destruye con el fuego que sale de ellos y son arrojados del cielo junto a Azazel, que es el instigador principal. Para una explicación más detallada, hermanos, de este tema, si ustedes tienen curiosidad por conocer, váyanse a nuestra website aprovechandoeltiempo.com en el documento de estudio titulado Ángeles Caídos. Ahí van a encontrar una explicación detallada de lo que acabamos de explicar. Ahora consideremos. Dice la Escritura en Daniel capítulo 9, los versos 20 al 27, lo siguiente. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión y al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, más hasta la mitad de la semana, y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La explicación, hermanos, de Gabriel de los 2300 días se había interrumpido en el relato del capítulo anterior y ahora procede a explicar un periodo de tiempo de 70 semanas que hacen 490 años. Es muy razonable incluir a este periodo dentro del periodo más grande, debido a que el profeta que había estado exhausto ahora se encuentra recibiendo la luz para entender la porción de la matemática profética
que Dios le había revelado. Veamos. El verso 24 indica 70 semanas están determinadas, literal, cortadas. Ello nos da la pista que faltaba. Si es cortada, debe ser de un periodo mayor y la única referencia que tenemos es el periodo de los 2300 días. Por tanto, es razonable asumir que el inicio de los 490 años coincide plenamente con el inicio de los 2300 días de la profecía. Y aquí está lo que nos faltaba. Teníamos los 2300 años y no sabíamos dónde comenzaba. Ahora, gracias a esta parte de la explicación del querubín, podemos saber cuándo comienza. La fecha de inicio es anotada en el comentario exegético y explicativo de la Biblia, tomo 1, editado por la Casa Bautista de Publicaciones, edición de 1988, página 843, que dice: las 70 semanas se cuentan desde 13 años antes de la reconstrucción de Jerusalén, porque entonces el restablecimiento de la teocracia empezó, es decir, en el regreso de Esdras a Jerusalén, el año 457 a.C. Este punto de vista, que es el más apropiado, es compartido por otros estudiosos de las Escrituras y por tanto es el que adoptaremos como inicio común a los dos periodos. Gráficamente esta profecía se puede apreciar en el cuadro adjunto, pero podríamos concluir indicando que en el año de 1844 se ha producido el ofrecimiento de la sangre de la expiación por el sumo sacerdote Jesucristo y rociada sobre el propiciatorio encima de las tablas de la ley. De esta forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos y el santuario se purificaba. Queda únicamente la ceremonia mediante la cual el sumo sacerdote, nuestro Salvador, coloque los pecados de los hombres desde Adán hasta el último de los salvados en la cabeza del chivo de la reconciliación y enviarlo a Azazel o Satanás, quien es el autor intelectual del pecado, para que los pecados sean definitivamente borrados, según se producirá en la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Esto sale del tema muy sencillo, hermanos, es aritmética. 457, y tomamos 2300 años. 457 es negativo, y de ahí en adelante nos lleva a 1844. Sencillo, la matemática es muy sencilla. A 1844, partiendo del año 457 a.C. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, hemos presenciado tan rápido profecías tan importantes para el conocimiento y comprensión de la historia y de hechos tan importantes como las 70 semanas, donde se determina precisamente el nacimiento, la fecha cuando Jesús habría de ser bautizado y la fecha cuando habría de ser crucificado. Eso en el calendario gregoriano nos lleva al año 27 y al año 30. Y además, hermanos, considerando el año 457 a.C., llegamos al 2300, que lleva al 1844, y es una fecha muy especial en la historia del hombre. Muchas cosas han sucedido alrededor de 1844, que en otra oportunidad nos referiremos con más atención. Creemos que hemos enfrentado el tema con bastante información y esperamos que ustedes hayan gozado de esta explicación y que pueda servirles para fortalecer más su fe en el nombre de nuestro Señor Jesús. La paz del Señor sea con ustedes. Gracias, hermanos.